Hola, muy buen día, espero que estén de lo mejor. Vamos a continuar con el video que le precedió. Igual continuamos sobre la idea planteada por Bruno Bettelheim en su texto Aprender a leer. Bien, eh, pasemos a la primera diapositiva. Leer no es descifrar palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que en la educación, en los modelos pedagógicos que se nos han planteado, lo único que como docentes les hacemos a los niños es que descifren palabras y que ese descifrar palabras las junten y formen palabras, de letras a palabras y después formen una oración, pero quedan inconexas. Solamente, como en términos psicoanalíticos o lacanianos, a las palabras le adjuntamos significantes, es decir, sin comprender como tal a la palabra como tal. Por ejemplo, Chal nos dice, nadie ha demostrado aún que los dibujos ayuden a los niños a reconocer palabras o entender de mejor manera el texto. Esta cita la retoma Bettelheim debido a que justamente su idea es contraponer la idea de que, como ven en la lámina, puse un libro con dibujo animado, un sol con ojos, sonriendo, porque se tiene la idea que un libro así puede desarrollar la imaginación del pequeño, cuando Bettelheim dice que es lo contrario. Si Bettelheim expresara que los libros con dibujos, lejos de fomentar la imaginación del infante, la frena, decrece su creatividad, los puede hacer sujetos predecibles y mecánicos. ¿Por qué los últimos dos adjetivos, predecible y mecánico? Bien, la tesis que maneja Bruno es, como ya vienen en el texto, la forma, el dibujo, el color, la forma de las alas, el tamaño, los colmillos, el pelaje, dice al niño, le estás frenando la imaginación, la creatividad que éste pudiera tener, que cuando lo vaya leyendo, él vaya imaginando en su cerebro cómo puede ser esa idea, perdón, ese personaje, por ejemplo. Ujú. Bien, entonces es la crítica que él hace a los no empezar a acercar a los niños a la lectura con libros con dibujos o animados, sino por el contrario, textos normales, que solamente vengan letras. Ujú. Bien, esta crítica no solamente la encontramos con los pequeños, que retomando a Bruno, por ejemplo, en la librería Gandhi, que está Toluca en Carranza, nos encontramos, fui con un amigo por unos textos, y en la parte de sociología nos reímos, pero fue no sé, qué tipo de risa fue la que se nos pintó en el rostro, porque tanto de enojo, me imagino, de ver en la parte de sociología textos de Jordi Rosado. Y es un tanto que habla en el capítulo 2 de ese texto, Bruno, que los contenidos de los libros se han vulgarizado, ¿no? Eh, lo han hecho cada vez tan falto de contenido. Por ejemplo, los sistemas de enseñanza edificados sobre la suposición de que todo niño es una especie de idiota al que hay que enseñar a pensar. Hoy en día parece que nuestro sistema de enseñar a leer considera al niño 5 veces más idiota y 5 veces más incapaz de pensar que hace unos 100 años. Bien, este extracto que les acabo de leer, pues viene a colación lo que les comenté, ¿no? Viene
nos encontramos textos cada vez más manualizados. Por ejemplo, si nos vamos a psicología, en la parte de Freud, en lugar de leer las obras escritas por Freud y Lacan, tan solo vemos, les dejan a leer manuales, ¿no? Y por eso dicen que hablar de psicoanálisis y dan terapia, por ejemplo, ¿no? Cuando no, eso pasa por manualizar los contenidos en lugar de pensar el contenido. Bien, entonces aquí la propuesta que hace Bruno es, uno es quien quiera acercar al niño a la lectura, primero, primero, si yo, Jonathan, quiero enseñar a leer a mi ahijado, por ejemplo, ¿qué debo de hacer? Primero debo de leer el texto para poderle entender, comprenderlo y después explicarle el texto al pequeño. Pero ¿qué libro voy a escoger? ¿El que quiera? No. Por eso ahí dice, la lectura debe de ir precedida por saber el interés del niño y así poder elegir un título pensando en su gusto. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero si a él no le gustase y él prefería dinosaurios, si le meto un libro sobre fútbol, en lugar de acercar al niño a la lectura, lo voy a alejar, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que pone Bruno. Preguntar al otro, interesarnos por el gusto. Después de ahí ver qué textos hay. Y acá Bruno igual retoma que no hay que vulgarizar o pensar al niño como idiota, sino al contrario. Es un ser pensante y en los primeros años es justamente cuando hay que desarrollarle esto que tenemos acá adentro, ¿no? La materia gris. Entonces hay que ya presentarle a los clásicos de la literatura universal, pero en relación a esos gustos que el pequeño tenga. Bien. Ahora, en el siguiente punto dice empezar a leer, pero al notar que viene un episodio relevante en el cuento, fábula o novela, pausar. ¿Esto para qué? Es decir, estamos leyendo, pero como nosotros ya antes leímos el texto, paramos y le decimos al pequeño, oye, por ejemplo, mi hijado Chato, oye Chato, ¿qué imaginas que va a pasar acá? Y que me diga, no, padrino, eh, siento que el dragón se lo va a comer, pero siento que le deben de poner alas al personaje para que corra más rápido y se puede escapar volando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en lugar de que, como lo veíamos en la lámina anterior, la crítica que Bruno hace, que ya nos presentan al texto con imágenes, lo que él propone es no, para la lectura y que el niño fomente su creatividad, fomente la imaginación y que él mismo vaya desarrollando una historia alterna a la contada por el autor. Y luego dice, continuar la lectura e ir interactuando con el infante. Hacer que dé un final alternativo. Es decir, ya cuando esté próximo el final, de igual manera preguntarle qué final él haría, ¿no? ¿Qué final él se espera? Después de esto van a tener entonces prácticamente dos, dos visiones, ¿no? La del autor y la del pequeño. Entonces con ello, dice Bruno, estaremos fomentando cada vez más la imaginación de él. Finalmente, lo que él dice, ahora sí, ya dejar que él solo realiza la lectura, ¿no? Entonces esta es la propuesta que hace como estrategia de enseñanza, justamente para enseñar o encaminar al niño a la lectura. Entonces son estos pequeños puntos no manualizados, no es punto uno, punto dos, sino eso lo abstraje de la lectura del texto. Si no dice, el primer paso va a ser ¿no? Justamente porque si no, en tal caso se estaría contradiciendo con él por criticar lo manualizado y proponer una manualización de la lectura. Y no, justamente es esto, acercar al niño a la lectura
para fomentar la creatividad, además. Pero vean ahí, bueno, se me olvidaba comentar que él retoma a Freud, dice que la lectura debe de ser, por ejemplo, en voz baja, porque si es en voz alta, se está pensando en el otro. Esto lo podemos situar, por ejemplo, cuando nos ponían en primaria a hacer lectura de comprensión, en lugar de ser lectura de comprensión, la verdad que era lectura de rapidez. Tan solo estamos pensando en el otro, no en el sentido lacaniano, en el otro, es decir, el profesor, que leíamos, pero en realidad no estamos mirando, estamos descifrando palabras para leerlas correctamente, perdón, pronunciarlas correctamente. Es decir, pensando en, si mi compañero hizo un minuto, debo de hacer menos, si no, no me van a firmar. Entonces dice Bruno que por eso la lectura en voz baja. Sin embargo, soy de la idea que la lectura debe ser en voz alta. Además de ello, que nos puede ayudar a, como Piaget, ¿no? La asimilación de aprendizajes nuevos. Porque cuando nosotros estamos leyendo sobre todo esto, novela, cuentos, fábulas, poesía, ahí vienen signos de puntuación. A diferencia de los libros teóricos, que no vienen, por ejemplo, signos de admiración, interrogación, tan frecuentes como en los otros. Entonces eso nos ayuda a ponerle énfasis a las oraciones. Eso, diría Peyer, nos vamos a ir asimilando acá adentro y que cuando la próxima vez que vayamos a utilizar esa palabra o esas palabras, las usemos de manera correcta en tiempo verbal, ¿no? Cuando usar comas, ¿para qué sirven las comas? Es decir, nosotros vamos a ir asimilando el uso de los signos de puntuación sin saber las reglas gramaticales, pero sí a través de la lectura. Bien, eso es todo por este video.